Saluditos, bendiciones, esperando estés genial. Bienvenido a mi canal de YouTube, donde tratando de conocer a Jesús, crecemos en nuestra vida de fe y de espiritualidad. El día de hoy traigo un tema bastante interesante y es una pequeña reflexión sobre Jesús y los 10 mandamientos. Como cristianos evangélicos, nosotros entendemos que vivimos bajo un nuevo pacto y este es el pacto de la gracia, el pacto por el cual Jesús nos perdonó los pecados y restauró nuestra relación con Dios. El antiguo pacto se refiere a la ley. Entonces, reflexionando en este tema, decía, un momento, ¿y cómo se manejó Jesús con la ley? ¿Cuál fue la perspectiva de Jesús con la ley? Y es que Jesús no vino a desmentir la ley o a quitarle mérito. Al contrario, Él dice en su palabra que Él vino a hacer cumplir la ley y que no pasaría ni una jota de esta palabra sin que se cumpliese. Entonces, reflexionando en ello, me pongo a pensar, ¿y qué tal el manejo de Jesús de los 10 mandamientos? ¿Qué pasó con Jesús y los 10 mandamientos? Esas normas morales dadas al pueblo de Israel, que todavía el día de hoy siguen teniendo vigencia de una manera u otra en nuestras vidas y sobre todo en ese mundo judío. Antes de pasar a definir o a ver cómo Jesús interactuó con los mandamientos, cómo los redefinió en algunos casos, cómo profundizó en la interpretación de estos y el impacto que tenían en la vida social, vamos a definir cuáles son estos 10 mandamientos, cuáles son, vamos a conocerlos. Entonces, te invito a que te mantengas atento porque te aseguro que lo que vamos a ver hoy va a ser muy edificante. Los 10 mandamientos. Número 1. No tendrás otros dioses. El primer mandamiento ya nos habla sobre la primacía de Dios en nuestras vidas. Él debe ser la prioridad. Segundo mandamiento. No harás ídolos. Es muy similar al primero, pero este se refiere a no hacer de ninguna creación o hacer alguna creación de algún material nuestro Dios, nuestro ídolo, cosa que le rindamos culto o una admiración en demasía. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Esto hace referencia a que nosotros no debemos atribuir a Dios cosas que no son de Él. No debemos desmeritar su nombre. No debemos hacerlo como algo banal, algo sencillo, algo simple. Sino que cada vez que nosotros concibamos el nombre de Dios, no la palabra Dios, sino su persona, debemos tenerla en alta estima, con gloria y honor, porque Él es nuestro Dios. Número 4. Santificar el día de reposo. Por tradición, el antiguo pueblo de Israel entendía que Dios descansó al sexto día cuando hizo la creación, entonces por eso ellos deben descansar este día. Número 5. Honrar a los padres. Darle valor al esfuerzo que los padres han hecho con nuestra vida y la posición que Dios les dio, porque ellos son una autoridad para nosotros, nos guste o no, ellos merecen honra. Esto va más allá de una honra económica, también es honra de acciones y en especial al sostenimiento de estos cuando ya no tenían cómo valerse por sí mismos. Número 6. No matarás. Es bastante obvio no quitar la vida de ninguna persona. Número 7. No cometerás adulterio. Para el antiguo Israel, el adulterio era acostarse con una mujer o con una persona del otro sexo cuando ya tú estabas casado, es decir, vulnerar el matrimonio. Eso es el adulterio. Número 8. No robarás. Esto es bastante obvio también, es abstenerse de tomar cosas ajenas. No mentir. Sabemos que mentir es tergiversar la verdad en mayor o menor medida. Número 10. No codiciar. La codicia es ese afán excesivo por las cosas materiales, por dinero, por recursos, también quizás por personas. Y estos son los 10 mandamientos a los que vamos a estar reflexionando a continuación. Bien, una vez que nosotros hemos visto cuáles son los 10 mandamientos, es necesario establecer 3 factores fundamentales que nos van a permitir tener un marco para entender a Jesús cuando Él se refiere a los 10 mandamientos y ver su vida reflejada en estos 10 mandamientos. Estos 3 factores son los siguientes. Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Primero tenemos que reconocer sí o sí que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. En su estado de 100% Dios y 100% hombre, Él vino a cumplir la voluntad de Dios a la perfección. Esto queda claramente validado no solamente por su testimonio, sino también en las siguientes afirmaciones que Jesús hizo. En Mateo 5:17,
Jesús dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existe el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. También en Juan 17:4 dice: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Entonces, ya con estas afirmaciones de Jesús, comprendemos que Él no vino a oponerse a la ley, sino que vino a hacerla cumplir, que Él, como persona, como Dios, era el cumplimiento de una parte de esa ley. Entonces, eso es un factor fundamental. El segundo factor fundamental que tenemos que entender es que Jesús simplificó los mandamientos. ¿A qué yo me refiero con que simplificó los mandamientos? ¿A que fueron sencillos para Él o a que le quitó peso? No, quiero decir que los resumió. Los resumió en 2 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos fueron resumidos en estos 2, sino que todos los mandamientos que tuvieron en el antiguo Israel son condensados en estos 2. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Este primer mandamiento vemos que encapsula toda la ley y los profetas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este establece, como nosotros entendemos en el clásico cristianismo evangélico, primero nuestra relación con Dios en la parte vertical, amarás a Dios sobre todas las cosas, y luego nuestra relación con la creación, la parte horizontal, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es bastante obvio, si tú amas a Dios sobre todas las cosas, entonces tú cumplirás con el primer mandamiento: no tendrás otros dioses, pero tampoco tendrás ídolos, porque tú tienes a Dios sobre todas las cosas. Y número 3, lo obedecerás en todo. Entonces, si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces estarías cumpliendo con todos los demás mandamientos que son sociales. No robarás, no matarás, no mentirás, no cometerás adulterio porque estás vulnerando el matrimonio, estás ultrajando a tu pareja en este sentido. Y no codiciarás porque no vas a desear el mal ni vas a desear de manera excesiva las cosas materiales. Entonces, por eso Jesús simplificó los mandamientos. El tercer factor fundamental que tenemos que ver aquí es que Jesús reinterpretó los mandamientos. El hecho de que Él lo haya simplificado, el hecho de que Él no esté en contra de ellos, no quiere decir que no haya hecho algo diferente. No quiere decir que no haya profundizado en los mandamientos, porque como veremos a continuación, Él tomó algunos mandamientos y, vamos a decirlo así, subió el nivel de complejidad en esos mandamientos. Ya no eran tan sencillos como se veían, sino que se fue un poquito más allá. Con estos 3 factores fundamentales, ya tú vas a ver cómo los 10 mandamientos cobran un sentido diferente y más profundo con Jesús. Mandamiento número 1. No tendrás otros dioses. Jesús nos demuestra que tener otros dioses no se limitaba a creer lo mismo que creían otras culturas, sino que también se refería a factores internos del corazón y factores arraigados a la misma cultura judía. Esto lo podemos apreciar en el siguiente evento. En Marcos 10:22 nos encontramos con el joven rico, un joven que quería ganarse la eternidad y le preguntaba a Jesús qué él debía hacer para ganársela. Jesús le dice: bueno, tú tienes que cumplir con los mandamientos. Cuando el joven pregunta cuáles mandamientos, Jesús le dice: tú sabes cuáles son los mandamientos. No cometas homicidio, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no engañes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El joven, muy seguro de sí, dice: Señor, yo lo he cumplido todos. Pero fíjate aquí, Jesús no mencionó un mandamiento muy importante: no tendrás otros dioses, porque Jesús sabía que este mandamiento el joven no lo estaba cumpliendo. Y le dice Jesús para atrás: te falta algo por cumplir. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y a las viudas y sígueme. El joven se puso triste, porque para él el Dios era el dinero. Para él el Dios, lo más importante, lo más primordial en su vida, era el dinero, las posesiones materiales. Y dice la palabra que él se fue bastante triste. Y he aquí la verdad. Los dioses no solamente eran los dioses de otras culturas, sino también dioses que uno mismo fabricaba. Aquí, para el joven rico, ese Dios era el dinero. Mandamiento número 2. No harás ídolos. Entendiendo como ídolo aquello creado por el hombre a lo que se le rinde culto, tenemos un evento muy particular, pues Jesús una vez más nos demuestra que hasta las cosas sacras pueden ser idolatradas.
Aquí lo podemos observar en su acusación a los líderes religiosos de la época. Allá en Mateo 23, Jesús reprende a los fariseos y a los escribas. En todo este discurso, conocido como sepulcros blanqueados, demostraba que el fanatismo religioso de estos grupos de fariseos y escribas se había convertido en su ídolo. Ellos amaban más la palabra que de quien la palabra hablaba, y amaban más la palabra escrita que la misma palabra viva que era Jesús. No podían reconocerla, ni siquiera podían ver su propio error. Entonces vemos que los ídolos no solamente eran figuras que podíamos hacer de barro o de oro, sino que también los ídolos eran aquellas culturas, aquellos actos religiosos a los que le dábamos más prioridad que al mismo Dios. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Jesús, siendo 100% Dios y 100% hombre, no podía simplemente dejar pasar desapercibido este mandamiento. Y es que para él, entre todos, este era el más importante. No solamente porque cuando resumió la ley y los profetas, hizo entender que lo más importante era amar a Dios sobre todas las cosas, sino que también nos demostró que cuando se toma el nombre de Dios en vano, esto trae consecuencias. Aquí lo vemos cuando él dice que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y aunque muchos teólogos entienden que ya esa blasfemia no se puede dar, lo importante que debemos rescatar aquí es que Jesús aborrecía completamente cuando las obras de Dios no eran vistas como obras de Dios, cuando Dios encarnado no era visto como Dios encarnado. Y era como tomar el nombre de Dios en vano, era no darle la gloria por lo que ya él había profetizado y estaba haciendo cumplir. Mandamiento número 4. Santificar el día de reposo. Este era el día que se guardaba solamente para descansar y contemplar la creación del Señor. Cuando todos esperaban un no hacer nada, Jesús andaba por ahí haciendo milagros. Y es que cuando él fue cuestionado por qué él no cumplía con el día de reposo, Jesús fue claro y dijo: mi Padre hasta hoy trabaja, y como él trabaja hasta hoy, yo también trabajo. Un momento. ¿Quiere decir Jesús que realmente Dios nunca descansó? ¿Que Dios nunca paró de trabajar? Eso es lo que él está diciendo simple y llanamente. Y es que Jesús nos enseñó que el día de reposo era para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es siempre, o tiende siempre, a hacer el bien al prójimo. Y Jesús nunca dejó de hacer esto. Sanaba enfermos, liberaba endemoniados y estaba ahí para el necesitado. Entonces Jesús reinterpretó el día de reposo, y no se trataba de no hacer nada simplemente, sino que se trataba simple y llanamente, de manera explícita, de hacer la voluntad de Dios. Mandamiento número 5. Honrar a los padres. Jesús fue bastante tajante en clarificar que no se puede anular un mandamiento con otro. Estos no se anteponen, se complementan. En este caso, vemos cómo Jesús indica que no se podía sacrificar para Dios aquello que correspondía a los padres como obediencia a Dios. Esto lo vemos en Marcos 7:11, donde dice: pero ustedes dicen que si alguien le dice a su padre o madre, aquello con que hubiera sido beneficiado de parte mía es corbán, es decir, una ofrenda a Dios, no quiere decir que los padres sean más importantes que Dios, sino que Dios es coherente y quiere que manifestemos ese amor y entrega que le debemos a Él con nuestros semejantes. Está claro, y por eso dice más adelante el apóstol: nadie puede amar a Dios que no lo ve, sino ama a su hermano que está ahí mismo, que lo puede tocar. Entonces, esto es lo que Jesús opinaba sobre honrar a los padres. Mandamiento número 6. No matarás. Para nadie es un misterio que quitar la vida a otra persona es pecado. En este caso en específico, Jesús subió la vara un poco más alta, porque ya matar no era dejar sin vida a una persona, sino también odiarla. En palabras de Juan, en 1 de Juan 3, indica que todo el que odia a su hermano es un asesino. Y esto no es una revelación solamente divina para Juan, sino que es un recuerdo, pues en palabras de Jesús encontramos la misma afirmación compuesta en 3 partes, donde dice que enojarse, llamarle necio y llamarle fatuo a nuestro hermano es también matarlo. Cuando dice enojarse, se refiere a que no exista una causa para odiarlo. Cuando dice llamarle necio, se refiere a sentir ira y desdén por él, despreciándolo, como que Dios no lo valora. Y cuando se le llama fatuo, es decir, como que esa persona tiene algo muy profundo de menosprecio sobre él, como si el hermano no tuviese valor.
Entonces, no matarás ya no es solamente un acto físico, sino también emocional y espiritual. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Este es otro de los mandamientos a los que Jesús le subió el nivel de compromiso, porque ya adulterar no era solamente el acto de acostarse con una mujer mientras estaba casado, sino que también Jesús dice textualmente que el adulterio se concebía en el corazón y en la mente también. Entonces ahora, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla en su corazón, ya había adulterado. Así que el adulterio ya no es solamente el acto físico, sino también en el corazón y es igual de pecaminoso. Esto es otro de esos pecados a los que Jesús le subió el nivel de complejidad. Mandamiento número 9. No mentirás. Conociendo la mentira como tergiversar la verdad, sería difícil creer que Jesús iba a profundizar un poco más en este mandamiento, que iba a reinterpretar algo. No obstante, en un momento determinado, tomando las promesas y el jurar como la base y fundamento de la siguiente conversación, él estampa esta frase: que tu sí sea sí y tu no sea no. ¿Acaso se refería nuestro maestro a solo las palabras? Por supuesto que no. Cuando Jesús dice esto, se refiere a que debemos ser íntegros en acciones, decisiones y compromisos asumidos. Ya la mentira no solamente era hablar o dejar de hablar, también era hacer o dejar de hacer. Mandamiento número 8 y número 10. No robarás y no codiciarás. Hago uso de esta combinación por cuestiones prácticas. La codicia lleva al robo, y Jesús nos alertó claramente a cuidarnos de la avaricia y de la codicia. En Lucas capítulo 12, verso 15 indica: tengan cuidado, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. El poner nuestra confianza en lo pasajero trae consigo un bienestar pasajero, pero si ponemos nuestra confianza en el Dios eterno, traerá un bienestar eterno. Esto fue Jesús y los 10 mandamientos. Bien, esto ha sido todo en este video de Jesús y los 10 mandamientos, cómo nuestro maestro interactuó con ellos. Vemos que él no se contradice. Él no vino a desmeritar la ley, no vino a quitarle validez, sino que vino a hacerla cumplir. Vemos a un Jesús que interpretó de manera correcta y profunda los 10 mandamientos y que en ningún momento dejó de cumplir la voluntad de Dios. Al mismo tiempo vemos un Dios coherente, que lo que en algún momento Él dijo no viene a echarle polvo ni a dejarlo en el pasado, sino que encarnado en Jesús vino a hacer cumplir su propia palabra. Y ya Él lo dijo: hasta que Él no hiciera cumplir toda la ley, el mundo no pasaría. Y es que Jesús es coherente, asimismo Dios es coherente, asimismo el Espíritu Santo es coherente. Jesús vivió y cumplió cada uno de los 10 mandamientos bajo su correcta interpretación. No la interpretación que tenía el pueblo judío de aquel momento, que era sesgada, que no era objetiva, sino que profundizó más allá en cada uno de ellos. Jesús vivió y cumplió cada uno de los 10 mandamientos. Si has llegado hasta este punto del video, te voy a pedir que lo compartas, que te suscribas, que apoyes el canal, no a mi persona, sino que apoyes la causa. ¿Cuál es la causa? Queremos conocer a Jesús y esto lo podemos hacer juntos. Esto es para crecer nuestra vida de fe y espiritualidad. Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.